Bueno, damos Sí. vuelta de página, nos metemos ahora sí en la nota que teníamos ganas de hacer porque vamos a hablar con Hernán Casiari, escritor, actor, yo voy a decir comediante también porque lo que vi me encantó, que escribió una obra que se llama La señora que me parió y que la actúa él y su madre Chichita en el Paseo de la Plaza. Hernán, gracias por atendernos. No, por favor, gracias. Gracias por lo de actor, que estoy lejísimos de ser actor. Pero lejos, lejos, ¿eh? Pero te agradezco el cumplido. Igual yo creo que los actores se pondrían bastante de mal humor si yo mismo me declarara actor. Soy uno que puede decir sus propios cuentos, pero sería incapaz de hacer cuentos de otra gente o textos o dramaturgias de otra gente. Le cuento a la gente, y ahora profundizamos más con Hernán, que él escribió la obra, que participa con su madre, que ahí la vemos, que es Chichita, que en algún momento también vamos a mostrar la ovación que hubo el día del estreno. Yo creo que tu vieja, Hernán, sí se asume como actriz. Me imagino que no va a decir lo que vos estás diciendo. No, mi vieja es actriz, es una actriz frustrada porque cuando era chica su padre no la dejó estudiar actuación y cuando se casó mi papá no es que no la dejó, pero le ponía caras. Entonces ella dejó de intentarlo y era como una espinita que tenía, como una deuda pendiente, y lo que estamos haciendo ahora es intentar saldar esa deuda con ella. Está contentísima, le pusimos escenografía y un pianista, y ella dice sus parlamentos e improvisa un montón, cosa que me encanta y me divierte mucho ella arriba del escenario. Bueno, de hecho te quería preguntar eso porque, bueno, los que te seguimos o quizás hemos leído, visto tu obra hace muchos años, conocemos del personaje de Chichita, ya la has nombrado mucho. ¿Cómo fue para vos en lo personal? Digo, más allá de que era bastante común incorporarla, estar en ese momento con ella, participando, compartiendo. Es muy increíble lo que pasa. Mi hermana menor, Florencia, es asistente de producción también, y estamos los tres que quedamos en la familia, porque mi papá, que es el cuarto, murió hace unos 15 años, y estamos los tres arriba del escenario y disfrutando de verdad muchísimo de lo que ocurre, sobre todo con el personaje Chichita en estado público, con la exposición de Chichita. A mí, Chichita siempre me resultó muy útil en mi literatura porque es un muy buen villano. Chichita es la que le pega al protagonista cuando era chiquito y cuando era adolescente, pero en esta obra un poco intento también redimirla y que ella se pueda defender, sobre todo, de los ataques literarios que yo le he propinado en los últimos años. Hernán, lo que cuenta la obra, lo que cuentan vos y lo que se ve de la relación con tu vieja es que en la previa, bueno, vos recién estabas hablando, ¿no? Que recibías castigos, que recibías golpes. Era una relación complicada y lo digo en presente y te lo pregunto, lo digo en pasado y te lo pregunto en presente. ¿Cambió algo en relación a el vínculo con tu vieja a partir de estar con ella en el escenario, o solamente en el escenario cambió algo y después cuando se bajan vuelve todo para atrás? En el escenario encontramos, me parece que un gusto común, algo que nos gusta a los dos un montón, que es contar historias, ella en el papel de la intérprete y yo en el papel del autor. A mí me parece que cuando bajamos del escenario tenemos otro espacio común, que es el camarín. En el camarín podemos seguir hablando de cómo salió la función y cómo va a ser la siguiente. Y después, cuando ya estamos en la calle, volvemos a una cierta amable distancia, por decirlo de alguna manera. Amable distancia. No somos muy cercanos, yo no tengo una relación con ella como se entiende la del varón tanguero con su mamá, la incondicionalidad de la mama, la pasta de la mama y toda esa cosa del abrazo y el beso. Nunca lo tuve, pero nos encontramos arriba del escenario y podemos contar quizá la razón por la que nunca tuvimos esa cercanía. Mirá. Bueno, a mí ya eso me da para preguntarte si se puede adelantar algo o si descubriste un poco escribiendo este guión ese vínculo. Todos me imagino que en algún momento fantaseamos con escribir algo sobre los vínculos con nuestros padres, como tratar de explicar y de entender. Bueno, a vos tuviste la oportunidad, te lo creaste. ¿Descubriste algo ahí?
Descubrimos cuando interpretamos, cuando contamos los cuentos. Yo no escribí un guión. La señora que me parió no es un guión para teatro, sino que es la adaptación de un montón de cuentos que yo fui escribiendo para mis libros o para mi blog muy al principio de los 2000, en donde contaba cosas de una manera muy descarnada. Después fui adaptando eso al teatro y arriba del escenario, por ejemplo, el día que estuvo Lautaro, Chichita me contó cosas que yo no sabía arriba del escenario, pero de verdad. Mirá. O sea, en un momento se puso a improvisar y me contó una historia y yo la conocí arriba del escenario, esa historia. Qué bueno. Es una historia buenísima que espero que la vuelva a contar en algún momento. Por ejemplo, en la segunda función no contó esa, contó otra. Y a mí me llama mucho la atención, primero, la serenidad, la tranquilidad con que mi vieja está arriba del escenario sin ponerse nerviosa. A mí también me pasa, pero yo sé que me pasa desde hace un montón, de que estoy muy tranquilo, pero ella es absolutamente distinto y podemos componer arriba del escenario conversaciones reales, además de interpretar los 5 o 6 cuentos que están en el guión. En las transiciones nos convertimos en el verdadero hijo y en la verdadera madre y dentro de los cuentos somos un autor y un intérprete. Sabes que se veían bastantes reacciones que se notaban como espontáneas, tanto tuyas como tu hija, sobre todo tuyas, riéndote o emocionándote cuando hablaba, y yo digo, ¿esto está guionado o se están corriendo un poquito del guión? Y se sentía eso y le daba una frescura extra, ¿no? A la hora. No, claro, viste, vos date cuenta que adentro de los cuentos hay un guión, igual a veces Chichita se va de guión y a veces yo también, pero en las transiciones entre cuento y cuento no hay ningún guión y en el estreno que estuviste vos, me contó que yo me comí comida para perro cuando era chico y yo no sabía eso. Había cosas que son... de hecho, me acordé cuando me empezó a contar de esa historia y digo, sí, es verdad, pero no lo tenía presente. Y a mí me divierte muchísimo eso. Me divierte muchísimo porque... Sí, decime. No, termina, perdón. ¿Me divierte muchísimo? No, me divierte muchísimo porque no tenemos con mi vieja fuera del escenario una conversación tan fluida como arriba del escenario. No, me llama mucho la atención cómo fue el proceso creativo. Primero de decirle a tu vieja que actúe con vos. Sé que habían hecho algo similar en el Teatro Off, pero ¿cómo fue esa previa, el encontrarse con ella, en el ofrecerle que se suba al escenario? ¿Cómo fue su reacción y cómo fueron los ensayos, no? No hubo nunca. Eso es lo más increíble. Nunca hicimos un ensayo. Mirá. Nosotros, cuando yo volví de España a principios del 2016, quise festejar ese regreso subiendo al escenario a los personajes de mis cuentos para que mis lectores más fanáticos, los más cercanos, conocieran que Chiri es una persona real, que Chichita también, que mi hermana también. Hicimos 2 funciones en el Caras y Caretas al principio del 2016, en donde yo leía los cuentos y presentaba los personajes. Es decir, empezamos con público. Nunca hubo un ensayo. Y pensábamos que iba a ser una sola vez en la vida y se convirtió en algo que nos empezaron a pedir y empezamos a ir a diferentes lugares a hacerlo. Lo hicimos mucho, del 2016 al 2020, hasta que la pandemia frenó todo. Y cuando la pandemia frenó todo, yo le prometí a mi vieja que si salía bien de la pandemia, cosa que estaba complicado porque se perjudicó mucho en pandemia, envejeció bastante, le dije, si salís bien de acá, lo hacemos, pero lo hacemos mainstream, lo hacemos en la calle corriente. Claro. No, le puse una zanahoria como de mucho glamour. Le digo, lo hacemos con vestuario, con escenografía, con folletos de mano, con prensa, con publicidad en las radios. Entonces se envalentonó mi vieja y salió. Se operó de la rodilla. Se operó de la rodilla hace 2 meses y entonces pudimos armar esto que estamos haciendo en el Paseo La Plaza, pero que va a ser mayo y junio, o sea, lo que dé la rodilla de Chichita y mi agenda, que es bastante complicada. Bueno, ahí veíamos las imágenes cuando la aplauden, ¿no? A Chichita ahí en el teatro. Tremenda ovación. Tremendo, ¿no? Qué bueno ese momento. Estaba muy contenta. En la segunda función también se llenó. Ahora nos avisan que se llenó la semana que viene también. ¡Qué bueno! Estamos muy felices porque nosotros, independientemente del éxito o del fracaso de mayo y junio, vamos a dejar de hacerlo y vamos a divertirnos igual, aunque vayan 4 personas o se llene el teatro. Pero se está llenando y la gente se está yendo muy contenta y eso además
nos envalentona más todavía. De hecho, te quería preguntar eso porque se ve la sala llena y bueno, recién contabas que les está yendo muy bien. ¿Cómo lo vivís en este contexto, ¿no? En el que mucha gente recorta, quizás no puede gastar en muchas cosas? Bueno, me imagino que han pensado también una manera para que por ahí la entrada fuera accesible. Sí, el Paseo de la Plaza tiene ya de por sí esas cualidades del 25% con tal tarjeta y si sos de tal banco no sé qué. O sea, como las entradas se venden en Plateanet, siempre hay forma de hacer un 2x1, siempre hay una promoción dando vueltas y yo creo que eso tiene mucho que ver y también tiene que ver el hecho de que sea un espectáculo más mainstream de los que solemos hacer nosotros, tiene mucha más promoción, así que el hecho de que se llene me parece que en principio no es en virtud nuestra, pero el boca a boca de después yo creo que va a ser sí mérito nuestro seguramente si es que ocurre. ¿Qué días y horarios, Hernán, para aquellos que nos están mirando? Estamos solamente los miércoles y los jueves de mayo y de junio a las 20 horas en la sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza, en Avenida Corrientes 1660, y que es un lugar hermosísimo. Porque además tiene como un polo gastronómico dentro del propio paseo. Es muy lindo, nos sentimos muy cómodos, nunca habíamos estado en la calle Corrientes, en un teatro tan lindo, y nos sentimos como esa gente de provincia que llega de repente a la capital. Y sí, el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y Chichita debe estar re contenta. Hay una novedad también, Hernán, antes te quiero hacer una pregunta en relación a la Feria del Libro, pero antes que le cuentes a la gente que el que quiere invertir en los proyectos de Orsay puede ser parte, ¿no? Sí, Orsay es una especie de cooperativa de cultura donde hacemos revistas, libros, películas, series y ahora incorporamos también el teatro comercial. Esta obra, La señora que me parió, está producida por 126 socios productores que no solamente ponen dinero para que se geste y después ganan dinero con el éxito, si es que lo hubiera, de la obra, sino que además se meten en la parte creativa, en el guión, conocieron el guión, fueron a un par de funciones que hicimos para un público más privado, le pusieron el título a la obra, de 4 títulos posibles, votaron La señora que me parió, también los pósters, los banners, la metodología de difusión, es como una especie de productora. También hacemos lo mismo con cine y con series, y con la revista Orsay, por supuesto. Claro. Hernán, vamos a ver un informe ahora, después de cerrar la nota con vos, que está vinculada a la Feria del Libro, y quería preguntarte, ¿cómo viste esa ida y vuelta de Milei, que iba a ir a la feria, que después se baja, y todo lo que está sucediendo en relación a la cultura? A mí me parece que Milei intenta todo el tiempo desafiar, con una suerte de revanchismo bastante de jardín de infante, aquello que no respeta, y lamentablemente no respeta las cosas más importantes que tiene y que ha tenido la Argentina históricamente, la educación pública, la cultura, la ciencia, y en ese irrespeto intentó mojarle la oreja a la cultura argentina en el modo Feria del Libro, tratando de hacer un meeting como los de él en la rural, pero me parece que cuando le dijeron que no había un montón de entradas para los acólitos, salió por patas, como se dice en España, o sea, salió con la cola entre las patas y lo va a tener que hacer en otro lado. A mí me parece que es un tira y afloje permanente que se da entre un grupo de personas que no tiene un concepto certero sobre las 3 o 4 cosas que Argentina hace e hizo siempre muy bien, y entre ellas está la educación pública y la cultura. Nombraste recién a España y bueno, justamente en las últimas horas también apareció un conflicto, en realidad a partir de una declaración de un funcionario español, el gobierno argentino redobla la apuesta. No sé si lo pudiste ver en particular, vos que viviste tantos años en España, si sentías que de alguna manera perjudica un vínculo más, ¿no? Con un país muy cercano en este caso, y en general, bueno, está sucediendo con otros países también durante este gobierno. Fue el ministro de Transporte de Pedro Sánchez que en un discurso en una escuela o terciario, casi universitario, tomó a Milei como ejemplo o como comodín de que gente que dice lo que primero que se le pasa por la cabeza puede ser gente muy mala que también puede triunfar. Obviamente no le gustó esto al gobierno argentino, pero me parece que ya pusieron paños fríos del mismo modo que pusieron paños fríos Petro y el propio Milei en la relación de Argentina y Colombia. A mí me parece que los países
cuando hay presidentes como Bolsonaro, como Trump o como Milei, saben diferenciar la diferencia entre el presidente de turno y el país al que representa. Y me parece que tanto España y Argentina como Colombia y Argentina tienen una relación muchísimo más solvente que el que de turno esté atendiendo los intereses de cada país. Hernán, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, pasaba Hernán Casiari, que está los miércoles y los jueves en el Paseo de la Plaza haciendo La señora que me parió con Chichita. Vayan a verla, la verdad que se van a divertir, se van a reír mucho y se van a ir un poquito pensando también, sobre todo si van con sus viejas. Nos metemos